Mucho antes de que existieran banderas nacionales, estados soberanos o acuerdos diplomáticos, únicamente vivían dos hermanos, Isaac e Ismael, y desde ellos surge una de las disputas más extensas, devastadoras y sagradas de toda la historia humana. En esta producción exploramos más allá de los aspectos geopolíticos. Esta no es una historia sobre política moderna, sino sobre promesas antiguas que aún resuenan en cada titular de noticias. Regresaremos hasta las raíces escriturales, porque posiblemente la respuesta definitiva se encuentre en la promesa que los conectó y posteriormente los dividió. Una travesía reveladora acerca de dos hermanos, dos promesas y una reconciliación profética perdida en el tiempo. Lo que descubrirás aquí cambiará para siempre la forma en que entiendes el conflicto del Medio Oriente. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido revelador como este. Cada video que subimos desentraña misterios bíblicos que transforman nuestra comprensión del mundo actual. Mucho antes de que surgiera el Estado de Israel, antes de que Palestina se convirtiera en un territorio disputado, incluso antes de que se establecieran las religiones tal como las reconocemos actualmente, vivían dos hermanos, Isaac e Ismael, ambos descendientes de Abraham, el patriarca reconocido por las tres religiones monoteístas más importantes, el judaísmo, el cristianismo y el islam. La promesa divina a Abraham sobre una tierra y una gran descendencia plantó simultáneamente la semilla de la esperanza y de la división. La ironía es devastadora. La misma promesa que debía traer bendición a todas las naciones se convirtió en la fuente de división más profunda de la humanidad, porque Isaac e Ismael, aunque hermanos consanguíneos, siguieron senderos diferentes y sus descendencias continuaron la historia muchas veces en armonía, pero muchas otras en conflicto. Esta es una historia que no inicia con política ni con territorios. Inicia con un hogar fracturado, con una familia donde el amor se volvió competencia y la bendición se transformó en rivalidad. Lo que pocos comprenden es que cada bomba que explota hoy en Gaza, cada lágrima derramada en Jerusalén, cada protesta en las calles del mundo, tiene sus raíces en una tienda del desierto hace 4000 años. El eco de una separación familiar que jamás se sanó completamente. Todo inicia con un llamado no solamente a un hombre, sino a una línea completa que transformaría el curso de la humanidad. Dios se le manifiesta a Abraham, un simple pastor de Ur de los Caldeos, y le hace una promesa que parecía inalcanzable. A tu descendencia entregaré esta tierra. Génesis 15:18. La tierra era Canaán. El tiempo era incierto y el mayor obstáculo, Abraham no tenía descendencia. Su esposa Sara ya era de edad avanzada y considerada estéril. La promesa parecía contradecir la realidad, y precisamente ahí residía la fe. El tiempo transcurrió, y con cada día que pasaba, la promesa parecía más imposible. Abraham llegó a tener 86 años cuando Ismael nació, y Sara tenía más de 75 años. En una cultura donde la fertilidad era sinónimo de bendición divina, la esterilidad de Sara no era solo un problema personal, era una vergüenza pública, una señal aparente de desaprobación celestial. El vientre de Sara permanecía en silencio. La espera se tornaba dolorosa, humillante, hasta desesperante. Fue entonces cuando, en un gesto de pragmatismo culturalmente común en la época, Sara ofrece a su sierva egipcia, Agar, para concebir un hijo en su lugar. No fue un acto de lujuria, sino de supervivencia de la promesa. Esta práctica, conocida como matrimonio de sustitución, era legalmente aceptada en el Código de Hammurabi y otras legislaciones antiguas. Sara no estaba violando ninguna norma social, estaba utilizando los recursos disponibles para asegurar el cumplimiento de la palabra divina. Así nace Ismael, el primogénito de Abraham, un niño de sangre mixta criado en el desierto,
fuerte, libre y amado por su padre. Su nombre significa Dios escucha, una declaración profética que se cumpliría de maneras inesperadas. Durante 13 años, Ismael fue el único heredero. Era el hijo de la esperanza tardía, el que todos veían como el cumplimiento de la palabra divina. Abraham amaba profundamente a Ismael. Lo enseñó a caminar, le enseñó los nombres de las estrellas, le contó las historias de la promesa divina. Para Ismael, Abraham no era solo un padre, era un héroe, un hombre que hablaba con Dios. La relación entre ellos era íntima, especial, única. Ismael crecía pensando que él era el hijo de la promesa, el heredero de todo lo que Dios había prometido a su padre. Pero entonces, cuando todo ya parecía definido, Dios actúa de forma inesperada. Sara, ya anciana, queda embarazada milagrosamente y da a luz a Isaac. Y con él viene una nueva revelación que sacudiría los cimientos de todo lo que la familia había creído durante más de una década. No es Ismael, sino Isaac quien heredará la alianza. Isaac, el improbable, Isaac, el milagro, Isaac, el elegido. Imagina el impacto de esta revelación. Ismael, que durante 13 años había sido el príncipe heredero, de repente se convierte en el hijo secundario. Abraham, que había puesto todas sus esperanzas en Ismael, ahora debe reorientar su corazón hacia el recién nacido. Y Sara, que había vivido con la humillación de la esterilidad, ahora triunfa como la madre del hijo prometido. Es en ese momento cuando nace la fractura sagrada. Dos hijos, dos destinos, dos narrativas paralelas que dividirían al mundo por milenios. Ismael no es maldecido. Dios lo escucha, lo protege y también hace de él una gran nación. Pero la promesa espiritual, el linaje mesiánico, la herencia de la tierra, sigue por medio de Isaac. Eso no fue solo una elección divina, fue el inicio de un desencuentro milenario entre hermanos. La tensión en el hogar de Abraham se volvió insoportable. Dos madres compitiendo por la atención del patriarca. Dos hijos creciendo en la misma tienda, pero con destinos completamente diferentes. La psicología familiar se complicó de maneras que aún hoy vemos reflejadas en las terapias modernas. Celos, resentimiento, confusión de identidad, favoritismo paternal. Todos los ingredientes de un drama familiar que trascendería generaciones. Después del nacimiento de Isaac, la atmósfera bajo la tienda de Abraham cambia drásticamente. Lo que antes era solo una convivencia difícil entre dos mujeres, ahora se vuelve insostenible. Sara, movida por una mezcla de celos, instinto materno y sentido de protección hacia la promesa divina, exige algo despiadado: que Agar y su hijo sean expulsados, no solo alejados, sino enviados al desierto, al olvido, al abandono. El texto bíblico registra que Sara vio a Ismael burlándose de Isaac, pero la palabra hebrea utilizada puede traducirse también como jugando o festejando. Algunos eruditos sugieren que Ismael simplemente estaba actuando como el hermano mayor que era, tal vez incluso protegiendo a Isaac. Pero para Sara, cualquier interacción entre los dos niños representaba una amenaza. En su mente, la presencia de Ismael oscurecía el destino de Isaac. Abraham se ve destrozado. Ismael era su primogénito, el hijo de sus entrañas, el niño que había llenado su hogar de risa durante 13 años. Lo amaba. Lo había criado, lo había cargado en brazos, le había enseñado a cazar, le había transmitido la fe en el Dios Altísimo. Pero incluso ante el dolor, Abraham obedece la voz de Dios, quien lo consuela con una promesa que resonaría por la eternidad. Ismael también será bendecido porque es tu descendencia. Génesis 21:13. Con el corazón partido, Abraham prepara los pocos suministros que una madre y un niño pueden cargar: un odre de agua, un pedazo de pan, algunas provisiones básicas.
Era una despedida que se suponía temporal, pero que se convertiría en permanente. Abraham abraza a Ismael por última vez, susurra bendiciones sobre su cabeza y con lágrimas en los ojos los ve alejarse hacia el horizonte del desierto. El desierto de Beerseba no perdona. El sol quema la piel, el agua se acaba rápidamente, la esperanza se desvanece con cada paso. Agar, una mujer acostumbrada a la seguridad de las tiendas de Abraham, ahora enfrenta la inmensidad del desierto con un niño adolescente y recursos limitados. Cuando el agua se agota, la desesperación se apodera de ambos. Agar, sin fuerzas, coloca al niño bajo un arbusto y se aleja para no verlo morir. Es un momento de desesperación absoluta que cualquier madre puede entender. No puede soportar ver a su hijo sufrir, pero tampoco puede hacer nada para salvarlo. Se sienta a la distancia de un tiro de arco y llora, esperando el final inevitable. Es en ese momento de desesperación absoluta, cuando todo parece perdido, cuando la vida pende de un hilo, que el cielo se abre, aparece un ángel y Dios habla. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Génesis 21:17. El ángel no solo habla, actúa. Le abre los ojos a Agar y le muestra un pozo de agua que estaba allí, pero que la desesperación le había impedido ver. Esa frase lo cambia todo. Dios escucha a Ismael, al niño expulsado, al heredero rechazado, al hijo del desierto. No está olvidado. Dios no lo descarta. Al contrario, hace de él una promesa paralela que correrá junto a la promesa de Isaac por toda la historia. Será padre de 12 príncipes y de una gran nación. Su descendencia se multiplicará, se expandirá, se volverá poderosa. El pozo en el desierto se convierte en símbolo de la provisión divina para los rechazados, para los marginados, para aquellos que el mundo considera secundarios. Dios tiene recursos escondidos incluso en los lugares más desolados. Ismael no solo sobrevive, se fortalece. El desierto, que pudo haber sido su tumba, se convierte en su escuela de formación. Esa parte de la historia, sin embargo, suele ser olvidada o ignorada. La narrativa tradicional se enfoca en Isaac, pero aquí hay algo profundo que no podemos pasar por alto. La bendición de Ismael no es menor, simplemente es distinta. Dios no lo maldice, lo preserva, lo acompaña, lo forma por separado. Le da un destino diferente, pero igualmente significativo. Pero el ángel también dice algo perturbador que se convertirá en una profecía que se cumple hasta nuestros días. Ismael será como un asno salvaje, una figura de fuerza bruta, libertad indomable y resistencia. Vivirá en conflicto con todos sus hermanos, no por maldad intrínseca, sino por herida no sanada, porque antes de cualquier guerra hubo un dolor, antes de cualquier conflicto hubo una separación forzada, un niño que creció sabiendo que fue dejado de lado. Este es el punto de ruptura que explica milenios de conflicto. El dolor del rechazo se convierte en identidad. La herida se vuelve bandera. El resentimiento se transmite de generación en generación como un virus emocional que infecta las relaciones entre pueblos enteros. El conflicto no nace de la religión ni de la política, nace de una memoria emocional, de un resentimiento transmitido de generación en generación, de una marca que se volvió identidad. Ismael no solo sobrevivió en el desierto, floreció de maneras extraordinarias. Se convirtió en un maestro del desierto, un experto en supervivencia, un líder de tribus nómadas. Fundó linajes, dio origen a pueblos árabes, se convirtió en símbolo de fuerza y resistencia. Sus descendientes dominaron las rutas comerciales del desierto, controlaron oasis estratégicos, desarrollaron culturas ricas y complejas. La tradición árabe cuenta historias fascinantes sobre Ismael, cómo aprendió el arte de la cetrería,
cómo desarrolló técnicas de navegación por las estrellas, cómo estableció códigos de hospitalidad del desierto que perduran hasta hoy. Se casó con una mujer de la tribu de Madián y sus hijos se multiplicaron como las estrellas del cielo, tal como Dios había prometido. Pero en el fondo, lo que permanece es la pregunta que atormentaría la historia. ¿Y si hubieran crecido juntos? ¿Y si no hubiera habido expulsión? ¿Y si hubiera habido reconciliación desde el principio? ¿Qué habría pasado si Abraham hubiera encontrado una manera de mantener a ambos hijos bajo su tienda, cada uno con su destino, pero unidos por el amor paternal? Hoy, miles de años después, el eco de ese abandono aún se escucha en las noticias matutinas, en las fronteras vigiladas, en los muros de separación y en las miradas desconfiadas entre hermanos, separados por geografía, pero unidos por sangre. Cada conflicto en el Medio Oriente lleva la huella genética de esa primera separación familiar. Porque cuando una promesa se divide, el amor también puede volverse un campo de batalla. Y todo esto comenzó con un niño llorando en el desierto y un Dios que aún así lo escuchó mucho antes de las fronteras modernas, de los mapas trazados en despachos diplomáticos y de los acuerdos políticos firmados bajo la presión de potencias extranjeras. La tierra que hoy llamamos Palestina ya latía con historias antiguas, dramas tribales, alianzas frágiles y enfrentamientos inevitables. Esta región estratégica, situada entre el Mediterráneo y el desierto, fue a lo largo de los siglos el escenario de intensas disputas, no por petróleo, ideología moderna o poder estratégico contemporáneo, sino por algo mucho más profundo: identidad, pertenencia, memoria ancestral. Era el cruce de civilizaciones, el puente entre África, Asia y Europa, el lugar donde las caravanas comerciales se encontraban con los pueblos sedentarios. Curiosamente, la Biblia no usa el término Palestina como una designación oficial para toda la región, pero el territorio, de forma fragmentada y bajo otros nombres, se describe con detalle minucioso, y en él vivían diversos pueblos que a lo largo de los milenios dejaron sus huellas culturales, espirituales, arquitectónicas e incluso lingüísticas que perduran hasta nuestros días. Filisteos, edomitas, moabitas, amalecitas, jebuseos, eteos, gergeseos, no son solo nombres de tribus perdidas en las páginas antiguas de manuscritos polvorientos. Son piezas fundamentales en el rompecabezas complejo de los orígenes de la disputa territorial y espiritual por esta tierra. Cada uno de estos pueblos tenía sus propias historias, sus propios dioses, sus propias razones para considerar esta tierra como suya. Los filisteos, por ejemplo, eran un pueblo del mar, probablemente originarios de la región del Egeo, posiblemente de Creta, que se establecieron en la franja costera del sur de Canaán alrededor del siglo XII a.C. No llegaron como invasores primitivos, sino como una civilización avanzada con tecnología superior, especialmente en metalurgia del hierro. Fundaron ciudades impresionantes como Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, estableciendo una confederación que dominó la región costera por siglos. Su nombre, Filisteos, Pelishtim en hebreo, está directamente relacionado con la palabra que más tarde daría origen al término Palestina. No eran solo guerreros poderosos, sino también portadores de cultura, de arte, de estructuras urbanas sofisticadas, de técnicas agrícolas avanzadas. Fueron enemigos declarados de Israel durante siglos, protagonizando algunas de las batallas más famosas de la historia antigua, siendo Goliat de Gat el representante más famoso de esa tensión milenaria. Pero incluso en la enemistad había respeto mutuo, intercambio comercial ocasional y períodos de coexistencia tensa pero funcional. Los edomitas y amalecitas, en cambio, tenían un vínculo más doloroso y personal con Israel, porque eran parientes cercanos. Los edomitas descienden de Esaú, el hermano gemelo
rechazado de Jacob. Vivían en las montañas rocosas al sureste del Mar Muerto, controlando rutas comerciales vitales y desarrollando una cultura única adaptada al terreno árido y montañoso. Los amalecitas, por su parte, surgen como enemigos feroces y persistentes durante la travesía del desierto por parte de los hebreos, siendo recordados con rencor especial y maldecidos por su violencia particular contra los débiles y los rezagados. Atacaban por la espalda, sin honor, targeting específicamente a los ancianos, mujeres y niños que no podían defenderse. Los moabitas y amonitas, descendientes de Lot, sobrino de Abraham, representaban una relación familiar compleja y contradictoria. A veces se aliaban con Israel contra enemigos comunes, otras veces confrontaban directamente a los israelitas. Ruth, la bisabuela del rey David, era moabita, mostrando que incluso entre enemigos había espacio para la redención y la integración. La convivencia entre todos estos grupos étnicos y tribales era una mezcla fascinante y volátil de tensión constante, intercambios comerciales prósperos, matrimonios ocasionalmente prohibidos y guerras sangrientas que podían durar generaciones. El paisaje político era un mosaico complejo de alianzas cambiantes, rivalidades hereditarias y competencia por recursos limitados. Contrario a la visión simplista y maniquea de enemigos genéricos del pueblo escogido, estos pueblos no eran villanos unidimensionales. Tenían sus propias tradiciones ricas, sus propios sistemas religiosos complejos, sus propias historias de sufrimiento y gloria. Reclamaban la misma tierra y muchas veces el mismo derecho legítimo de pertenencia basado en siglos de ocupación. Algunos habían habitado esas regiones por generaciones antes de la llegada de los hebreos desde Egipto. Otros surgieron y se desarrollaron con el tiempo, fundando ciudades prósperas, dominando colinas estratégicas y valles fértiles, defendiendo ferozmente lo que consideraban su hogar ancestral. La tierra prometida para los hebreos era promesa divina incuestionable. Para los demás pueblos era hogar ancestral, cementerio de antepasados, lugar de templos y altares, fuente de identidad cultural y espiritual. Y cuando dos verdades existenciales chocan sobre el mismo suelo sagrado, cuando dos pueblos claman derechos legítimos sobre la misma tierra, la guerra deja de ser solo física. Se vuelve existencial, espiritual, una lucha por el derecho mismo a existir. Cada piedra antigua, cada campo cultivado, cada ciudad amurallada, cargaba no solo valor estratégico, militar o económico, sino significado sagrado profundo. Y ese entrelazamiento complejo de historias paralelas, heridas superpuestas y legados contradictorios, es lo que muchos analistas modernos ignoran al hablar del conflicto actual con categorías simplistas. Estudiosos modernos de arqueología, genética y antropología señalan que parte de las poblaciones árabes que hoy habitan Palestina pueden ser herederas directas en sangre, en cultura o en memoria colectiva de esos pueblos antiguos que habitaron la región por milenios. Aunque los siglos de conquistas sucesivas y las migraciones masivas mezclaron etnias y borraron linajes específicos, el espíritu de continuidad cultural permanece vivo. El clamor contemporáneo por tierra, por identidad, por justicia, resuena desde raíces enterradas hace miles de años en el mismo suelo que hoy se disputa. Las lágrimas de una madre palestina que pierde su hogar llevan el eco de las lágrimas de madres jebuseas, filisteas o moabitas que vivieron el mismo dolor en el mismo lugar hace 3000 años. Es decir, el conflicto no comenzó en 1948 con la creación del Estado de Israel. No comenzó con las cruzadas medievales, no comenzó con la caída del Imperio Otomano, comenzó
cuando hermanos y primos disputaban colinas sagradas, cuando tribus ancestrales grabaron sus nombres en piedras que aún siguen en pie, resistiendo el paso del tiempo y los cambios de civilización. El suelo de Palestina no es solo geografía política, es memoria petrificada, es historia viva, es un palimpsesto donde cada generación ha escrito su historia sobre las ruinas de la anterior. Y cada generación que nace sobre él hereda consciente o inconscientemente los fantasmas de una disputa que siempre fue más espiritual que estratégica, una disputa existencial de pertenencia sobre quién puede en verdad llamar a esa tierra hogar. Tras la muerte de Moisés, el gran libertador y legislador, el bastón de liderazgo pasa a Josué, un guerrero disciplinado y estratega militar brillante, pero también un hombre profundamente marcado por las promesas aún no cumplidas que cargaba sobre sus hombros. No asume el mando de un pueblo en paz, disfrutando de prosperidad, sino de una multitud nómada, marcada por 40 años de desierto, fatiga acumulada y expectativa casi desesperada. Ante ellos, por fin está visible la tierra prometida, extendiéndose desde el río Jordán hasta las colinas de Judea, desde las costas del Mediterráneo hasta los desiertos del sur. Pero contrario a lo que muchos imaginan con romanticismo bíblico, Canaán no era una tierra vacía, esperando pacientemente ser ocupada por los herederos de Abraham. Era un territorio vivo, densamente poblado, con ciudades amuralladas impresionantes, culturas complejas y sofisticadas, pueblos antiguos con raíces profundas y sistemas defensivos desarrollados a lo largo de siglos. Los habitantes de Canaán no eran primitivos esperando civilización, sino sociedades avanzadas con conocimientos superiores en arquitectura, metalurgia, agricultura y guerra. Josué recibe una misión directa e inequívoca del Altísimo: conquistar la tierra pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, no por diplomacia paciente ni por acuerdos negociados, sino por la fuerza militar absoluta. Dios ya lo había advertido a Moisés con claridad perturbadora: si no expulsan completamente a los habitantes de la tierra, serán como espinas en sus ojos y como aguijones en sus costados. Números 33:55. La justificación divina era clara e inquebrantable. Esos pueblos cananeos estaban sumidos en idolatría abominable, en prácticas de violencia ritual, sacrificios humanos regulares incluyendo niños, rituales sexuales oscuros, corrupción moral y espiritual que había llegado a niveles insoportables para la justicia divina. Dios no los juzgaba en ese momento específico solo por conveniencia de Israel, sino por generaciones acumuladas de decadencia espiritual que había llenado la copa de la ira celestial. La espada israelita era, según el texto bíblico explícito, también un instrumento de juicio divino largamente postergado, una expresión de justicia cósmica que finalmente llegaba a cuentas con siglos de maldad sistemática. Pero los hechos sobre el terreno eran infinitamente más complejos que las justificaciones teológicas. Los cananeos, hititas, jebuseos y tantos otros pueblos establecidos no cederían pacíficamente sus casas ancestrales, sus tierras cultivadas, sus templos sagrados y mucho menos su identidad cultural milenaria sin una lucha desesperada hasta el último hombre. La campaña militar de Josué fue extraordinariamente larga, brutalmente sangrienta y marcada por momentos de gloria divina indudable y otros de tensión moral profunda que incomodaba incluso a los participantes. Ciudades como Jericó cayeron de forma milagrosa y espectacular cuando los muros se desplomaron al sonido de trompetas y gritos de guerra, demostrando que Dios peleaba junto a Israel. Otras fortalezas como Jai exigieron estrategia militar compleja, resistencia prolongada y un precio alto en vidas humanas antes de ceder al asedio israelita.
pero una verdad incómoda emergía gradualmente entre las victorias celebradas y los botines conquistados. La tierra no sería conquistada de una sola vez ni por completo, como Dios había advertido. Los enemigos eran demasiado numerosos, demasiado entrenados, demasiado motivados, y los israelitas, después de 40 años en el desierto, carecían de experiencia en guerra de asedio y conquista urbana. Con el tiempo, conforme las generaciones pasaban y la memoria de la conquista se difuminaba, los israelitas comenzaron a convivir pacíficamente con los pueblos que debían haber expulsado completamente. Tal vez por debilidad militar, tal vez por cansancio de guerra continua, probablemente por pragmatismo, pero también por intereses económicos evidentes. Había ventajas comerciales claras en mantener relaciones con poblaciones establecidas, acceso a tecnologías superiores en metalurgia y agricultura, estructuras urbanas ya construidas que ahorraban décadas de desarrollo e incluso alianzas matrimoniales que fortalecían posiciones políticas regionales. El problema fundamental es que esa convivencia aparentemente pragmática no era espiritualmente neutra, como parecía en la superficie. Como había sido advertido proféticamente por Moisés, se convertiría gradualmente en un lazo sutil, una trampa invisible, una infiltración cultural que cambiaría la identidad del pueblo elegido desde adentro. Muchos israelitas comenzaron imperceptiblemente a absorber costumbres extranjeras, rituales paganos y eventualmente incluso dioses extranjeros que prometían prosperidad material inmediata sin las demandas morales estrictas del Dios de Abraham. Lo sagrado se mezcló peligrosamente con lo profano. La promesa comenzó a diluirse en sincretismo religioso. Lo que para unos era solo pragmatismo político sensato o simple supervivencia en un ambiente hostil, se volvía, a los ojos del pacto bíblico, desobediencia espiritual fundamental que amenazaba la razón misma de existencia del pueblo elegido. La tierra prometida estaba técnicamente ocupada, pero el corazón del pueblo comenzaba a dividirse entre lealtades contradictorias. Y es justamente en ese punto crítico donde la tensión histórica aumenta exponencialmente, porque la tierra fue conquistada por la espada militar, pero no fue pacificada por la fe auténtica. El dominio territorial era parcial e inestable. La fidelidad espiritual también era incompleta y comprometida. Hoy, muchos académicos y teólogos miran esta parte de la historia con lentes interpretativos modernos que generan controversia. ¿Fue eso una guerra santa legítima o una colonización brutal justificada convenientemente por la religión? ¿Fue genocidio divino o juicio justo? Las interpretaciones se dividen según las presuposiciones teológicas y culturales del intérprete. Pero en el contexto bíblico específico, aquello era el cumplimiento de una promesa hecha siglos antes a Abraham y de un juicio largamente postergado sobre pueblos que por generaciones se habían rebelado sistemáticamente contra los principios divinos de justicia, misericordia y verdad. Pero lo que permanece como herencia histórica, incluso después de las victorias militares celebradas de Josué, es una herida abierta que nunca sanó completamente. La tierra nunca más experimentaría una paz duradera y completa. Cada ciudad tomada por fuerza dejaba una cicatriz en la memoria colectiva. Cada pueblo, parcialmente expulsado pero no completamente eliminado, dejaba una tensión latente que podía explotar en cualquier momento, y cada concesión cultural o religiosa abría una grieta espiritual que debilitaba los fundamentos mismos de la identidad nacional. El suelo que debía fluir leche y miel, según la promesa, se volvía también depositario de memoria de sangre y conflicto permanente. Porque cuando una promesa se cumple principalmente con espada, en lugar de con transformación espiritual, cobra un precio que a veces se extiende por generaciones y milenios. La violencia genera violencia,
El resentimiento produce resentimiento, y las heridas sin sanar se transmiten como herencia maldita de padres a hijos. El tiempo pasa inexorablemente y con él las promesas parecen perderse en el viento de la historia humana. Después de la conquista parcial de Canaán y de los años turbulentos e inestables de los jueces, caracterizados por ciclos repetitivos de apostasía, opresión, clamor y liberación, Israel finalmente se establece como reino unificado bajo liderazgo monárquico. Bajo el rey David, el pastor convertido en guerrero y poeta, el pueblo encuentra por primera vez en siglos unidad política verdadera e identidad nacional consolidada. David conquista Jerusalén, establece la capital, organiza el ejército, expande las fronteras y sobre todo centraliza la adoración trayendo el arca del pacto a la ciudad santa. Bajo su hijo Salomón, conoce riquezas sin precedentes, sabiduría legendaria, expansión territorial máxima y reconocimiento internacional. El templo magnífico es erigido en Jerusalén como símbolo físico de la alianza, un punto de encuentro místico entre el cielo y la tierra, el lugar donde la gloria divina habita entre los hombres. Todo parecía por fin cumplirse según el plan original de Dios. Las promesas a Abraham se materializaban en grandeza nacional, prosperidad económica, influencia política regional y sobre todo en un lugar central de adoración que atraía peregrinos y embajadores de naciones lejanas. Jerusalén se convirtió en el ombligo del mundo conocido, pero bastaron pocos años después de la muerte de Salomón para que toda esa gloria cuidadosamente construida se fragmentara dramáticamente. El reino se divide irreparablemente. Al norte, Israel con 10 tribus. Al sur, Judá con 2 tribus. 2 tronos rivales, 2 sistemas de adoración competitivos, 2 naciones formadas por hermanos que ahora se miraban con desconfianza profunda y hostilidad creciente. Y así comenzaron los conflictos internos devastadores, guerras civiles fratricidas, traiciones palaciegas, alianzas peligrosas con naciones paganas que introducían idolatría y una sucesión lamentable de reyes que en su mayoría prefirieron el poder político inmediato a la obediencia espiritual duradera. La unidad nacional se desintegró, la identidad espiritual se fragmentó, y el propósito original de ser luz para las naciones se desvaneció en politiquería mezquina y rivalidades tribales. El reino que debía ser eterno se volvió temporal. El pueblo que debía ser santo se volvió común. La nación que debía bendecir al mundo se volvió motivo de escándalo. Fue en ese ambiente sombrío de decadencia espiritual y corrupción institucional que surgieron los profetas, hombres extraordinarios como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amós, Oseas, no políticos diplomáticos, no sacerdotes institucionales, sino voces solitarias y valientes, clamando en el desierto de la conciencia colectiva. Ellos no traían buenas noticias tranquilizadoras, traían denuncias incómodas, clamaban por arrepentimiento nacional, advertían sobre juicio inevitable. La tierra está llena de sangre inocente. Jeremías 19:4. Sus mensajes eran tan impopulares que frecuentemente eran perseguidos, encarcelados, exiliados o incluso ejecutados. La idolatría se había extendido como enfermedad contagiosa por toda la sociedad. Los niños eran sacrificados rutinariamente a dioses extranjeros como Moloch en rituales abominables. La corrupción contaminaba incluso a los que decían hablar en nombre de Dios. Los sacerdotes vendían bendiciones, los profetas profesionales decían lo que los reyes querían escuchar, y la justicia se compraba al mejor postor. Y Dios, paciente durante siglos, hasta el límite de la misericordia divina, decide entonces retirarse gradualmente. No por odio vengativo,
sino por lamento profundo de un padre que ve a sus hijos destruirse sistemáticamente a pesar de todas las advertencias y oportunidades de arrepentimiento. El juicio viene en oleadas devastadoras, pero progresivas. Primero, el reino del norte es completamente aplastado por Asiria en 722 a.C. Sus 10 tribus desaparecen históricamente, dispersas, mezcladas, disueltas en el caldero cultural del imperio asirio. Se convierten en las famosas tribus perdidas, que nunca más recuperaron su identidad. Después, Judá es tomada por Babilonia en varias oleadas entre 605 y 586 a.C. Jerusalén es sitiada brutalmente durante meses. El templo magnífico, la casa donde habitaba la presencia de Dios, es sistemáticamente saqueado, profanado y finalmente destruido completamente. Las llamas consumen no solo la madera y los metales preciosos, sino siglos de historia sagrada. Los sobrevivientes marchan como esclavos humillados al exilio babilónico, cargando en la espalda no solo el peso físico de las cadenas, sino el peso espiritual del silencio de un Dios que ahora parecía infinitamente distante. Llevan consigo la memoria de lo que perdieron: patria, templo, independencia, identidad, propósito nacional. Ese silencio divino era más insoportable que las cadenas físicas, porque el pueblo sabía en su conciencia que había fallado miserablemente, sabía que había cambiado deliberadamente la verdad por conveniencia, la obediencia por placer, la santidad por prosperidad material. Pero ahora ya no había altar para sacrificios, no había profeta en las calles, ya no había tierra propia, solo memorias dolorosas y promesas aparentemente suspendidas en el vacío. Durante ese largo y humillante periodo de dominación extranjera consecutiva, la tierra sagrada se convirtió en solo otro territorio más en el juego imperial de poderes lejanos. Primero, los babilonios con su cultura mesopotámica. Luego los persas con su tolerancia religiosa, pero control político. Después, Alejandro Magno con su helenización cultural forzada. Finalmente, Roma con su eficiencia administrativa, pero opresión militar. Cada imperio sucesivo dejaba su marca indeleble. Cada legión plantaba su bandera. Cada administrador imponía sus leyes, cada cultura introducía sus dioses. Y en medio de ese vaivén de dominaciones extranjeras, pueblos nómadas y tribus vecinas, muchos de ellos descendientes lejanos de Ismael, de Edom, de Moab, comenzaron a establecerse cada vez más permanentemente en los espacios que habían quedado vacíos por el exilio judío. No fue una invasión militar organizada, fue una ocupación natural y gradual de un lugar sin dueño aparente, porque Israel ya no estaba físicamente presente. La tierra prometida, que un día fluía leche y miel según la descripción bíblica, ahora derramaba sangre regularmente, y la ausencia de Israel no era solo geográfica, era espiritual profunda, era existencial. El pueblo estaba disperso por todo el mundo conocido. La esperanza estaba herida casi mortalmente. La alianza estaba olvidada por muchos y recordada dolorosamente por pocos. Y Dios guardaba un silencio que parecía eterno. Pero quizás el silencio de Dios no era abandono definitivo. Quizás era dolor paternal. El silencio de un padre que ama incondicionalmente, pero que no puede proteger mientras el hijo insiste tercamente en perderse. Ese silencio era más profundo que cualquier exilio geográfico, porque ya no se trataba solo de la posesión de la tierra física, sino del vínculo espiritual roto. Y ese vínculo parecía irreparablemente roto. Durante siglos interminables, esa tierra pasó de mano en mano como una pelota política, y cada nuevo dominador veía en ella un punto estratégico militar o comercial, pero jamás comprendía su significado sagrado profundo, porque la tierra prometida, sin el pueblo prometido,
es efectivamente solo polvo común. Y cada paso de un soldado extranjero sobre ese suelo sagrado era un recordatorio cruel, pero verdadero. La promesa está suspendida y la historia está esperando reconciliación. Cuando Jesús aparece finalmente en el escenario de la historia humana, la tierra prometida ya no pertenece legal ni políticamente a los hijos de Abraham. El dominio romano es absoluto e indiscutible. Guarniciones extranjeras patrullan las calles de Jerusalén las 24 horas. El templo reconstruido está bajo vigilancia militar constante y el pueblo judío vive en una tensión permanente entre la obediencia forzada al imperio y la esperanza ferviente e incandescente por un libertador político. Esperan a alguien como David, un rey guerrero carismático, un Mesías que venga con espada desenvainada, con ejércitos celestiales invencibles, que expulse violentamente a los invasores romanos y restaure el trono davídico en toda su gloria anterior. Las expectativas populares están completamente centradas en liberación política inmediata. Pero Jesús frustra sistemáticamente todas las expectativas humanas acumuladas durante siglos. Entra en Jerusalén no montado en un caballo de guerra como conquistador, sino en un burrito humilde, símbolo de paz y humildad, no de conquista militar. Sus seguidores esperan que proclame la revolución, pero él llora por la ciudad, no la exalta militarmente. En lugar de llamar a la rebelión armada contra Roma, profetiza destrucción futura para Jerusalén. Dice que no quedará piedra sobre piedra, que el templo será derribado nuevamente, que el tiempo de la venganza militar no es ahora y tal vez ni siquiera deba llegar nunca. Sus enseñanzas desconciertan profundamente incluso a sus discípulos más cercanos. Habla de paz interior a los que clamaban por liberación política, de amor a los enemigos romanos, a un pueblo acostumbrado a odiar legítimamente a sus opresores, de perdón divino donde se esperaba represalia justa. Y cuando se le pregunta directamente si restauraría inmediatamente el reino político de Israel, responde con silencio estratégico y con un desafío que aún hoy resuena: llevar la buena nueva a todas las naciones, a todos los pueblos, cruzando muros étnicos, etiquetas religiosas y fronteras políticas. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Esa frase fue un choque sísmico. Para los discípulos que esperaban una liberación visible y tangible, para los líderes religiosos que veían en Jesús una amenaza al delicado orden teológico establecido, para los romanos que esperaban una revuelta violenta y encontraban silencio, servicio sacrificial y cruz. Pero lo que Jesús propuso no fue evasión de la realidad, fue trascendencia de las categorías limitadas. No ignoró la promesa de la tierra, la amplió exponencialmente hasta donde nadie había imaginado. La tierra física, disputada, sangrada, limitada por fronteras, dejaba de ser el centro de la esperanza mesiánica. El reino ahora era interior, eterno, vivo dentro de cada corazón transformado por gracia, y eso era más peligroso para todos los poderes establecidos que cualquier levantamiento armado. Porque un reino espiritual no puede ser contenido por ejércitos ni destruido por violencia. No se limita a Jerusalén ni a Roma. Toca el cielo y desciende al corazón humano, trasciende razas y nacionalidades, cruza fronteras sin pasaporte, convierte enemigos en hermanos. Para los discípulos fue un proceso doloroso de reorientación de expectativas. Querían ver tronos políticos, poder militar, justicia visible inmediata. Pero Jesús los invita a algo infinitamente más radical: amar al soldado romano, perdonar al traidor judío, abrazar al extranjero samaritano,
a entender que el reino de Dios no tiene pasaporte nacional, no tiene idioma único, no tiene etnia privilegiada. El Mesías que muchos esperaban sería un rey exclusivamente para Israel, pero el Mesías que vino extendió su brazo redentor a judíos, gentiles, árabes, samaritanos, griegos, sirios, romanos, esclavos y libres. Un rey de todos y de ningún lugar específico, porque su reino no puede ser cercado por muros, defendido con espadas, ni limitado por territorios geográficos. No vino para tomar la tierra por fuerza, vino para sanar la herida que ella representaba en el corazón humano. Al final, la propuesta revolucionaria de Jesús no era reconstruir un trono terrenal temporal, sino reconciliar a la humanidad entera con el Padre Celestial. Un nuevo Edén sin fronteras artificiales, una nueva Jerusalén que no depende de mapas políticos, una paz que no se conquista con fuerza militar, sino con cruz sacrificial. Y para muchos esa visión aún hoy es profundamente difícil de aceptar, porque exige algo mucho más profundo que la victoria militar externa. Exige rendición del corazón, transformación del interior, muerte del orgullo nacional y étnico. Exige reconocer que el problema no está en los demás, sino en nosotros mismos. En una de sus parábolas más impactantes y provocadoras, Jesús narra con detalles precisos la historia de un propietario que planta cuidadosamente una viña, la cerca para protegerla, construye instalaciones para producción y la entrega con confianza a labradores locales. Cuando llega el tiempo de la cosecha y envía a sus siervos para recoger los frutos que legítimamente le pertenecen, estos son brutalmente golpeados y expulsados. Envía más siervos con la misma misión legítima y el resultado es idéntico: violencia, rechazo, humillación. Finalmente, en un acto de confianza suprema, envía a su propio hijo único, creyendo ingenuamente que al menos a él lo respetarían por ser el heredero legítimo. Pero los labradores, en un acto de rebeldía suprema, lo asesinan deliberadamente. Y entonces viene la sentencia inevitable. El dueño de la viña les quitará la viña y la dará a otros. Mateo 21:43. El mensaje es directo, casi imposible de malinterpretar para quienes conocen las Escrituras. Jesús está hablando específicamente con los líderes religiosos de Israel. La viña, símbolo clásico del pueblo escogido en las Escrituras proféticas, representa la misión espiritual, la herencia sagrada, la responsabilidad ministerial que les fue confiada como administradores de la revelación divina. Pero ahora esa viña está siendo oficialmente retirada de sus manos y entregada a otros administradores más fieles. La gran pregunta teológica que ha dividido a eruditos por siglos es: ¿quiénes son exactamente esos otros? ¿La iglesia naciente formada por judíos convertidos? ¿Los gentiles previamente excluidos? ¿Los quebrantados socialmente? ¿Los que antes estaban en los márgenes religiosos? La parábola no responde con nombres específicos ni con categorías étnicas, sino con criterio espiritual universal. Será dada a aquellos que acepten al Hijo enviado y produzcan los frutos correspondientes. Es decir, el centro gravitacional de la alianza ya no es la descendencia biológica automática ni la posesión territorial, sino la fe auténtica expresada en obediencia. Lo que define al nuevo pueblo de Dios no es la sangre judía ni el suelo palestino, sino la respuesta correcta al Hijo enviado por el Padre. Este cambio de paradigma tiene implicaciones teológicas y prácticas profundas que siguen generando controversia. La posesión de la tierra prometida, por siglos, el símbolo máximo indiscutible de la bendición divina, se vuelve secundaria frente a la realidad del reino eterno. El centro de todo ya no es Jerusalén geográfica, sino la cruz histórica. No es el templo físico hecho de piedras, sino el corazón rendido hecho de carne. No es el ritual externo, sino la transformación interna.
La salvación no se limita a un pueblo étnicamente definido, sino que se abre radicalmente a todos los que respondan con fe. Sin embargo, esa retirada de la administración no fue solo teológica abstracta, tuvo consecuencias históricas devastadoras e inmediatas. Pocos años después, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada brutalmente por los romanos bajo Tito. El templo fue completamente destruido hasta los cimientos, y los judíos fueron dispersados violentamente por toda la tierra conocida. El lugar sagrado se convirtió en escombros humeantes, y la tierra pasó a ser ocupada por otros pueblos, no por elección espiritual consciente, sino por ausencia física forzada. La parábola, por tanto, no fue solo una crítica profética, fue una profecía literal, y su cumplimiento marcó el inicio de una nueva era en la historia de la salvación. Una era donde la pertenencia al pueblo de Dios ya no sería heredada automáticamente por nacimiento, sino elegida conscientemente por fe. Donde la viña no estaría atada geográficamente a un territorio específico, sino a los corazones que reconocieran al Hijo como Señor y Salvador. En el siglo VII, en medio del desierto aparentemente estéril de la península arábica, surge con fuerza histórica avasalladora un nuevo movimiento religioso que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el mundo conocido. Ya no era un culto pagano primitivo ni una rama sectaria del judaísmo o cristianismo, sino algo totalmente nuevo y revolucionario y al mismo tiempo profundamente antiguo y conectado con los orígenes. El Islam, fundado por el profeta Mahoma ibn Abdullah, surge como una recuperación audaz de los orígenes abrahámicos puros, pero bajo una nueva perspectiva teológica fundamental. La de Ismael, el hijo del desierto que había sido relegado por siglos a una posición secundaria en la narrativa de la salvación. Para los musulmanes devotos, Ismael no es el hijo rechazado o secundario de la promesa, es el verdadero heredero legítimo de la bendición abrahámico. La fe islámica se presenta como la continuidad auténtica de la alianza original de Abraham, pero desplaza decisivamente el eje de la narrativa sagrada de Isaac a Ismael, de Jerusalén a la Meca, de la línea judía a la línea árabe. Es una reinterpretación teológica profunda de la historia sagrada que da voz poderosa y legitimidad espiritual a una línea de descendencia que por milenios había vivido al margen de la herencia espiritual tradicional reconocida por judíos y cristianos. Es en muchos sentidos la reivindicación del hijo expulsado. En pocas décadas extraordinarias, lo que comenzó como una revelación personal recibida en una cueva del monte Hira, se transforma en uno de los imperios más grandes, más rápidos y más influyentes de toda la historia humana. Los ejércitos musulmanes, motivados por una fe incandescente y una sensación de misión divina, se expanden con velocidad asombrosa. Conquistando Arabia en pocos años, luego el norte de África en décadas, Persia con su antigua grandeza, y finalmente llegan triunfantes a la Tierra Santa, el corazón geográfico y espiritual de las promesas abrahámicas. Jerusalén, el corazón palpitante de la promesa original, es tomada pacíficamente en 638 d.C. por el califa Umar ibn al-Khattab. Donde antes se encontraba el templo judío, ya destruido por los romanos 6 siglos antes, se levanta ahora la mezquita de Al-Aqsa, símbolo arquitectónico y espiritual de la nueva era que se instala permanentemente en la Ciudad Santa. Por primera vez en siglos, los descendientes espirituales y étnicos de Ismael gobiernan Jerusalén, no como invasores bárbaros sin cultura, sino como líderes religiosos sofisticados, legalmente organizados, convencidos profundamente de estar restaurando la fe pura y original de Abraham, que había sido corrompida por judíos y cristianos a lo largo de los siglos.
Para muchos observadores de la época, la historia parecía cerrar un círculo cósmico. La promesa, antes centralizada exclusivamente en Isaac, ahora se ve reinterpretada, recuperada y resignificada a través de la línea ismaelítica. Para el pueblo judío disperso, fue un nuevo capítulo traumático de exilio y pérdida de la ciudad santa. Para los musulmanes fue el cumplimiento evidente de una misión divina largamente esperada. Para los cristianos de la época, representó un desafío teológico masivo y para muchos, una señal profética del fin de los tiempos. Para todos, cambió definitivamente el mapa religioso y político del mundo conocido. La tierra prometida una vez más se convertía en campo de disputas espirituales fundamentales, pero ahora con 3 religiones monoteístas reclamando legitimidad sobre el mismo territorio sagrado. Pero a la luz de las escrituras proféticas, nada de eso era realmente sorpresa, porque la historia de Ismael e Isaac siempre fue mucho más que una simple disputa familiar o tribal. Era una trama profética que tarde o temprano volvería inevitablemente a cruzarse en las arenas calientes de la fe y en los muros milenarios de la ciudad sagrada. Era el cumplimiento de palabras pronunciadas milenios antes sobre el destino de 2 hermanos que vivirían en tensión hasta el final de los tiempos. A medida que los tiempos avanzan hacia su culminación profética, las escrituras bíblicas vuelven sus ojos proféticos hacia un lugar específico y singular. Jerusalén, no como centro político temporal, ni solo como territorio en disputa geográfica, sino como epicentro espiritual absoluto de un drama cósmico que atraviesa milenios y que se intensifica hacia su clímax final. Todas las naciones se reunirán contra Jerusalén para batalla. Zacarías 14:2. La ciudad que alguna vez fue gobernada por reyes davídicos, invadida por imperios sucesivos, llorada por profetas quebrantados y reverenciada por 3 grandes religiones monoteístas, se convertirá una vez más en el foco absoluto de la mirada del mundo entero y del cielo mismo. Las escrituras proféticas hablan con claridad perturbadora de un tiempo específico en que el escenario geopolítico se volverá más inestable que nunca en la historia humana. Alianzas frágiles que se rompen de la noche a la mañana, tratados internacionales que se vuelven papel mojado, liderazgos mundiales divididos hasta el punto de la parálisis. El profeta Daniel describe con precisión un enfrentamiento final entre el rey del sur y el rey del norte, símbolos proféticos de fuerzas antagónicas que trascienden fronteras territoriales específicas y apuntan a un conflicto mucho mayor que cualquier guerra convencional. Luz contra tinieblas absolutas, verdad contra engaño sistemático, reino de Dios contra reino de las tinieblas. En el mundo físico lo que vemos diariamente son fronteras militarizadas, tropas desplegadas, discursos políticos inflamatorios, protestas callejeras, resoluciones de la ONU, acuerdos de paz que duran meses. Pero entre líneas de la realidad visible hay una guerra invisible en curso, una batalla cósmica por almas humanas, por conciencia colectiva, por el destino eterno de la humanidad. El conflicto por la tierra física es solo la sombra visible de un conflicto mucho más profundo y determinante, el espiritual. Israel y Palestina, tratados con tanta frecuencia por medios y políticos como bandos opuestos irreconciliables de un mismo conflicto étnico, en realidad no son enemigos en el sentido último. Son escenarios proféticos donde se desarrolla un drama universal que involucra a toda la humanidad. Lo que está realmente en juego va mucho más allá de la soberanía nacional temporal, es la integridad de la verdad eterna, el cumplimiento de las promesas divinas, el destino final de la humanidad. Mientras el mundo elige bandos simplistas, pro-Israel, pro-Palestina, pro-Occidente, pro-Oriente, la Biblia nos llama a ver con ojos proféticos
más allá de las banderas nacionalistas y de las trincheras políticas, porque el verdadero campo de batalla definitivo es el corazón humano individual. Es ahí, en la privacidad de la conciencia, donde se decide la lealtad final, a la mentira cómoda que justifica nuestros prejuicios o a la verdad que confronta y transforma. Y en ese enfrentamiento personal e íntimo, Jerusalén se convierte en algo más que una ciudad disputada. Se convierte en un espejo perfecto de lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Entre todas las profecías extraordinarias de las Escrituras, tal vez ninguna sea tan audaz, tan radical y al mismo tiempo tan sistemáticamente olvidada como la extraordinaria visión de Isaías sobre el destino final de los pueblos en conflicto. En aquel día, Israel será el tercero junto con Egipto y Asiria y serán una bendición en medio de la tierra. Bendito sea Egipto, pueblo mío, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Isaías 19, 24, 25. Es una visión profética que desafía frontalmente siglos acumulados de enemistad, rivalidad y sangre derramada, porque no habla de conquista militar de unos sobre otros. Habla de reconciliación sobrenatural, de transformación de enemigos en familia, de sanidad de heridas que parecían incurables. Isaías describe con detalles específicos un futuro sorprendente en el que enemigos históricos irreconciliables caminarán lado a lado como hermanos. Israel, símbolo eterno de la alianza divina. Egipto, símbolo histórico de la opresión y esclavitud del pueblo elegido. Asiria, símbolo del juicio, la destrucción y el exilio devastador. Todos reunidos en una armonía imposible, no como rivales forzados a coexistir, sino como pueblo unificado del Señor. Es una declaración absolutamente escandalosa para los estándares del antiguo Oriente Medio y aún más revolucionaria para los días actuales, caracterizados por divisiones aparentemente irreconciliables. Porque sugiere que la bendición final de Dios no vendrá exclusivamente para un solo pueblo elegido, sino para todos los que alguna vez estuvieron en bandos opuestos, pero que finalmente se reconcilian bajo la paternidad común del Altísimo. Eso incluye específicamente a los descendientes tanto de Isaac como de Ismael, judíos y árabes, hebreos y egipcios, persas y asirios. No como bloques políticos antagónicos o etnias religiosas en competencia, sino como hermanos restaurados por un Padre común que nunca se rindió con ninguno de sus hijos. La promesa entonces se revela infinitamente más profunda que cualquier reclamo territorial temporal. No se trata solo de la posesión de la tierra física, sino de la sanación sobrenatural de heridas milenarias, aquellas causadas por traición, rechazo, exilio, orgullo, resentimiento y venganza acumulada por generaciones. Porque al final de la historia, el plan de Dios no trata de muros de separación, tratados políticos o fronteras militarizadas. Trata de una familia cósmica restaurada. Isaac e Ismael, separados por un conflicto ancestral que ha ensangrentado la historia, estarán algún día lado a lado, no por fuerza política ni por diplomacia humana, sino por el toque silencioso y poderoso de un Padre Celestial que nunca se rindió con ninguno de los dos. Y cuando ese día profético finalmente llegue, Palestina e Israel no serán símbolos de guerra eterna, sino testigos vivientes de reconciliación sobrenatural. No por la firma de acuerdos humanos que duran décadas, sino por el milagro que solo la gracia divina puede obrar en corazones transformados. Dos pueblos, un solo Padre Celestial y una promesa que por fin se cumple completamente, sanando lo que parecía incurable, uniendo lo que parecía irreconciliable, restaurando lo que parecía perdido para siempre. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: yo veo la promesa.
Ese simple gesto muestra que viste más que historia política, viste profecía viva, reconciliación sobrenatural y esperanza eterna. Si este mensaje tocó profundamente tu corazón y transformó tu perspectiva, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte nada. Viene mucho más contenido profundo, revelador y bíblico que cambiará tu forma de entender el mundo. Dale like si esto te impactó, compártelo con alguien que necesita urgentemente escuchar esta perspectiva. Y recuerda esta verdad fundamental. El mundo puede ver solo guerra y división, pero quien tiene discernimiento espiritual ve promesa, restauración y el plan perfecto de un Dios que nunca falla.